Hola, buenos días. Soy Amalia Velasco, de la Dirección General del Catastro, y tengo la suerte de moderar esta sesión que trata sobre geoportales. Tenemos 4 presentaciones, pero con 7 ponentes muy interesantes, y yo creo que cuanto antes empezamos mejor. Las preguntas no nos va a dar tiempo a hacerlas porque son muchos ponentes, entonces hemos quedado que ellos darán su correo electrónico y las preguntas se harán directamente a sus correos electrónicos. Tenemos primero la presentación de Manuel Benavides y Susana Casas. Él es director de bases gráficas del Colegio de Registradores y es registrador de Talavera. Exacto. Y nos presentarán un geoportal. Ella es técnico de bases gráficas y nos presentarán el geoportal del Colegio de Registradores, que seguro que nos va a hacer la vida más fácil a todos. Eso esperamos. No, a los ganadores. Bueno, buenos días. Yo soy, efectivamente, representamos al Colegio de Registradores. Soy Luis Benavides, el vocal de bases gráficas, del servicio de base gráfica del Colegio de Registradores, un servicio que nace. Lleva mucho tiempo trabajando, más de 20 años, pero quizás su estructura actual deriva de la Ley 13/2015, que es en realidad el origen de lo que les vamos a presentar hoy. Esta ley, como muchos de ustedes sabrán, es una ley revolucionaria porque introduce 2 aspectos básicos que afectan al registro de la propiedad. Uno es la coordinación con el catastro, la coordinación básicamente, que supone la incorporación de representaciones gráficas georreferenciadas a los folios registrales, de tal manera que una finca registral con esa base gráfica escrita se corresponderá con una parcela catastral. Y en segundo lugar, otro aspecto esencial es que nos permite ya los registros de la propiedad cubrir una carencia que hasta entonces teníamos, que era la de una perfecta definición de la finca registral sobre el territorio. Teníamos descripciones literarias, pero que en poco o en nada ayudaban para la localización de las fincas. Ahora sí, con la incorporación de datos gráficos, datos objetivos, podemos definir cada una de las fincas registrales sobre el territorio. Esta ley introduce un aspecto esencial, que es en su artículo 203, en su punto 7º, que obliga al Colegio de Registradores a poner a disposición del público en general un portal web de alertas en el cual pudiera visualizarse toda la representación gráfica que estuviera en trámite, se hubiera presentado en el registro y que estuviera en trámite de inscripción. Y sobre todo además enfocado desde el punto de vista de servicio web o API con la posibilidad de una interconexión con otras plataformas. Yo no me extiendo más porque de esto entiende mucho más Susana, así que le voy a pedir la palabra para que le explique, aunque sea sumeramente, las particularidades de Geoportal. Adelante, Susana. Yo soy Susana Casas, soy técnico del servicio de bases gráficas del Colegio de Registradores. Y bueno, como bien ha dicho Luis, Geoportal se crea con una finalidad a raíz de una ley, de la Ley 13/2015, pero además queremos darle visibilidad a las fincas registrales y a su componente geográfica. Actualmente, o hasta la salida de esta ley, la definición de las fincas registrales era literaria, alfanumérica, y ahora, pues bueno, a partir de ahora, todas las fincas que estén en ese proceso de inscripción en el registro pues tendrán esta componente geográfica, con lo cual podemos conseguir titularidades registrales georreferenciadas, definidas en una porción del terreno. Entonces, bueno, el geoportal está en geoportal.registrador, está abierto a todos los ciudadanos. Entonces,
tiene muchas herramientas, es muy extenso este portal, pero nos hemos querido enfocar en qué apoya o cómo puede ayudar a la ciudadanía y cómo presentar las ideas, ¿no? Ese es el objetivo de la ponencia. Entonces, bueno, pues, este portal tiene varias herramientas para explicar un poquito como el análisis cartográfico. Y se pueden geometría, o sea, por GPL o por coordenadas, entonces hace un cruce con un de servicios que tenemos en el colegio y este catálogo de servicios da cumplimiento a la ley hipotecaria, al artículo 53 de la ley de biodiversidad, a las leyes administrativas de ámbito nacional, como la ley de montes o la ley de acuarias, y también dentro del marco europeo, como directivas de gestión de aguas o cualquier otro tipo. Estas cartografías pues las sacamos de los organismos competentes en cada una de las materias y al hacer este análisis cartográfico, lo interesante de nuestro portal es que descarga un informe global con todas las afecciones, tanto administrativas como medioambientales, como urbanísticas, con todas las figuras medioambientales con las que cruzan. O sea, nosotros, cualquier geometría que tengamos cargada, nos va a hacer un análisis y nos va a hacer un informe en PDF con todas. Se puede descargar individualmente cada una de los cruces, se puede cargar un listado con lo que está afectado esa geometría y, bueno, hay un pequeño resumen con normativa en cada uno de estos informes, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante para el ciudadano es esto, que de manera gratuita y con un acceso público podemos hacer. Bueno, también realiza un análisis con catastro, es decir, cualquier representación gráfica que esté dentro de este portal, podremos comparar la geometría con la catastral. ¿Por qué? Pues porque catastro en ciertos aspectos de la descripción gráfica nos obliga a escribir la geometría de la referencia catastral. Entonces, bueno, pues para saber si está dentro de los márgenes de tolerancia o no, pues bueno, este análisis y lo descarga con un informe en PDF. ¿Qué otra cosa también puede hacer? Un informe inventariado de ciclos y desplazamientos para ciertas ediciones de geometrías dentro de este portal. Bueno, esto es un poco más técnico, pero nos daría los parámetros de transformación de esas geometrías. Si nosotros giramos o desplazamos una geometría, pues nos dice, nos compara con otra, si está o no dentro de los márgenes de tolerancia y nos da los parámetros de transformación. Vale. Otra herramienta. De tiempos atrás. Entonces, lo que no, pues pudimos recuperar cierta información por referencia catastral. Entonces, se mostraba dentro del portal registral de emergencias la geometría de la referencia catastral. ¿Para qué? Pues para dar información a los titulares y a las administraciones públicas para pedir pues, la dignificación que correspondiera o las subvenciones que correspondan. Entonces, a raíz de esto, pues, bueno, hemos creado un portal de emergencias. Si puedo poner, bueno, en este pequeño vídeo pues, hay un acceso al portal de emergencias, no sé si lo pueden ver, y tenemos varias emergencias activas, el volcán de La Palma, el incendio de Sierra Bermeja y el incendio de Sierra Culebra, de Zamora. Si nosotros pinchamos en cualquiera de las fincas o en cualquier punto, nos va a dar información sobre el registro de la propiedad, sobre el área afectada, sobre si hay una edificación afectada por esta emergencia. Bueno, de momento estamos trabajando para dar más información y para poder solicitar desde aquí, con nota simple, al registro de la propiedad, o solicitar información
que sea de interés para el ciudadano. Código registral único, que es lo que identifica una finca, o por las alertas a las que nos obliga la ley, ¿no? El identificador de la alerta, pues esa también nos la encontraría. Y bueno, de momento los servicios no son de pago, o sea, si los hubiera, pues sería para usuarios abonados o registrados. Y luego la elección de la tecnología, pues bueno, como más o menos vamos a saber todos, son servicios pues sobre el DNS, pues tenemos los protocolos estándares de mensajería, tenemos el Formidor, que es un protocolo interno dentro del colegio de registradores, pues el HTTP, y los formatos, pues JSON y GNS, un intercambio de geometrías basado en XML con un esquema definido, y luego las librerías de aplicación web pues el ASPS2 y AWS. Y bueno, esto es lo que queremos contar, y lo interesante y lo que nos interesaba era dar a conocer el portal de registradores a toda la ciudadanía. Yo creo que sí que nos da tiempo a hacer alguna pregunta, si queréis hacer alguna pregunta. ¿Están públicos ya los UMS y UPS? ¿Hay algún enlace ya? Yo no lo he visto en nuestro portal y lo hago casi todos los días. ¿Es el portal de registradores? Sí. No, o sea, que igual es una cosa que es implementado nueva en algún sitio. Sí, no, el cruce con, o sea, el análisis cartográfico lo hace con las geometrías cargadas. O sea, no están públicos los WGS. No, o sea, sí que se puede añadir dentro del catálogo de servicio algunos de los servicios que ofrecemos, pero es verdad que cualquier geometría cargada hace el análisis y te da el informe, con todo lo que cruce. Ya, pero no es un servicio público de uso en cualquier sitio o cualquier otra aplicación. Los UMS. Los nuestros. Las direcciones de UMS. No, no es público, eso no. ¿Y lo pensáis que es público? Puede. Sería muy interesante porque... Vamos a ver, nosotros, toda la estructura de Geoportal, la estructura está pensada, pues eso, en servicios y esa posibilidad, ¿vale? Lo que pasa es que no es una decisión fácil de tomar, nosotros no somos una administración pública y tampoco somos exactamente una institución privada, somos un mix, por así decirlo. Está en estudio y hay un proyecto en ese sentido, ¿eh? Estamos trabajando en ello, como se suele decir. Sí, yo creo que nos da tiempo. ¿Al territorio completamente registrado? A nivel cartográfico. Todo el territorio registrado, ¿te refieres? Sí, todo el tienes que tener en cuenta el registro de la propiedad desde su origen, son más de 162 años, siempre se ha regido por un principio que es la voluntariedad para escribir. Hay supuestos en los cuales sí se escribe, pero existe todavía parte del territorio sin inmatricular, lo que llamamos inmatricular, es decir, su acceso nuevo. No obstante, tenemos, en los últimos datos que yo recogí, tenemos más de 70 millones de fincas inscritas. Claro, tienes que tener en cuenta no solamente suelo, sino también propiedad horizontal, es decir, en vertical o hacia abajo. ¿Y gráficas? Gráficas, tenemos ahora mismo más de 1 millón de representaciones gráficas escritas entre catastrales y alternativas, aproximadamente unas casi 900.000 ya coordinadas con catastrales. Es de estas que se puede hacer informes, si no hay parte. En realidad la geometría, los informes te los puedes sacar contra geometría escrita y contra geometría catastral. Porque la geometría catastral es la oficial, es decir, lo que pasa es que nosotros estamos enganchados con el servicio de catastro y tú te puedes descargar la geometría catastral y desde ahí hacer el análisis. Entonces, si hemos querido que ese análisis se pueda hacer tanto sobre escrita, que puede ser la catastral o no, porque puede ser una alternativa generada por un técnico sobre terreno, pero también sobre la catastral.
El objetivo, al fin y al cabo, es que el registro proporcione la mayor información gráfica posible, es decir, todo aquello que pueda afectar una finca, bien por el suelo que ocupa, y eso tiene una especial importancia en materia de urbanismo, bien por sus relaciones topológicas con fincas colindantes, particularmente las de dominio público. Es decir, toda aquella limitación que afecta a la finca por su proximidad con el dominio público, pensemos por ejemplo en dominio público marítimo terrestre, saldrá en ese tipo de informes. Es un informe indiciario, pero sirve indudablemente al que consulte, al que lo quiera saber, a qué atenerse respecto de esa finca. Y en materia de urbanismo es tremendamente importante. Nosotros ya hemos firmado un convenio y estamos en vía de firmar más con la Junta de Castilla-La Mancha. Hemos intercambiado información, su portal de urbanismo con nuestro geoportal, de tal manera que tenemos acceso a toda la información urbanística que proporciona Castilla-La Mancha. Es una información relevantísima para el mercado y para el tráfico jurídico de una finca. Ese es el objetivo del geoportal. Y otra serie de cosas que tenemos, por ejemplo, el PRE, el portal registral de emergencias, es una herramienta que hemos querido sacar de Geoportal, es hijo de Geoportal. ¿Por qué? Porque necesitamos una herramienta que nos permitiera gestionar más rápido las emergencias que están ocurriendo en España, particularmente los incendios, porque esperemos que solo haya habido uno y no haya más. Pero, por ejemplo, inundaciones. Y sobre eso nosotros podemos lanzar un programa de búsqueda en la base de datos de los registros que nos permite ubicar todas las fincas que tenemos con representación gráfica, con referencia catastral, incluso aquellas que forman parte de los antiguos programas de gestión de bases gráficas e incluso por dirección o ubicación o paraje. Por ejemplo, y con esto termino, no me alargo más. En el volcán, es que me pongo a hablar y la liamos. En el volcán de La Palma hubo aproximadamente unas 5.500 parcelas catastrales afectadas. Nosotros logramos localizar 2.050 aproximadamente como fincas inscritas incluidas dentro de esas o correspondientes con una parcela catastral, aproximadamente un 40%. Teniendo en cuenta que es una zona donde la inmatriculación era bastante escasa, son 40 fincas en las cuales el registrador de La Palma puede dar información de titularidad, cargas, ubicación y construcciones que hubiera sobre esa parcela y certificarlo. Y eso, a efectos de aplicación de programas de ayudas, es esencial. Para todo esto estamos trabajando. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Y si tenéis más preguntas... Perdonad, si tenéis, es lo que decía María, alguna consulta, tenemos un correo que es soporte.sdgr@corme.es. Sí, ahora os lo pondremos en el chat. Vale. Bueno, ahora la segunda presentación que tenemos es de Marta Codina y Esther Morancho, de la Diputación de Barcelona. Marta es jefe de sección de información territorial de la Oficina Técnica de Cartografía y SIC local, y Esther es ingeniera industrial y es la responsable técnica de la Oficina de Actividades Reguladas y Programas de Protección Civil de la Diputación. Y nos van a hablar cómo el SICMU, el Sistema de Información Territorial Municipal, que todos conocéis, permite una gestión eficiente de las emergencias. Yo creo que puede ser súper interesante. Perdonad, ¿podéis poner el micro? Porque es que si no, como que si hablas para allá no sé. Es que creo que es el micro solo del ordenador. Ah, vale. Vale. Bueno. Buenos días a todos. Soy Esther Morancho y bueno, hoy os vamos a presentar este proyecto que hemos trabajado con Signum y que todos ya conocéis, y que es una aplicación práctica de la cartografía que ofrece Signum a los municipios de la demarcación de Barcelona para gestionar emergencias, ¿vale? Me ha interesado mucho la presentación de registradores y bueno, luego ya hablaremos, ¿vale? Bueno, primero Barcelona, todos conocéis, es una demarcación, es una provincia con 311 municipios, de los cuales más de 180 son menores de 5.000 habitantes. Por eso tiene mucho sentido que ofrezcamos líneas de actuación o herramientas que puedan ser estándares y aplicables a todos estos municipios pequeños que por sus recursos técnicos y
y recursos económicos no pueden atender las demandas de servicios que tienen que ofrecer a la ciudadanía, ¿no? Bueno, para poneros en contexto, ¿no? De todos es conocido. El territorio donde vivimos está, bueno, tiene riesgo. Todos tenemos que conocer que no es lo mismo vivir en una urbanización en medio de un bosque o en una zona urbana al lado de un polígono industrial con empresas químicas, etcétera. Por tanto, el territorio donde vivimos está sometido a riesgos. Bueno, aquí os he puesto unas imágenes para contar qué es la protección civil, ¿vale? Sobre diferentes catástrofes que hemos sufrido en los últimos años. Pues, por ejemplo, la primera arriba es cómo quedó la costa catalana después del temporal Gloria, o bueno, la foto del Filomena en Madrid, o el volcán Cumbre Vieja. Y abajo a la derecha, digamos que está el incendio que hemos tenido en Cataluña más grande este verano, en la zona de Manresa, donde no hubo muertos, pero sí que hubo muchos evacuados de urbanizaciones y muchas fincas, quemadas y casas quemadas, ¿vale? Por tanto, la protección civil se ocupa de este tipo de catástrofes. ¿Cómo está estructurada en Cataluña la planificación de protección civil? ¿Vale? Nosotros, como Diputación de Barcelona, damos soporte a los municipios en la redacción de lo que le llamamos Duprocin, que no es un medicamento para todos, sino que sería el documento único de protección civil municipal. ¿Vale? En Cataluña, las competencias están transferidas de protección civil y en el ámbito de Cataluña tenemos los planes especiales, planes territoriales, los llamados .cat, ¿no? El INUCAT para inundaciones, el INPOCAT para incendios forestales. Pero la ley 4 del 97 obliga a los municipios también a tener su planificación. ¿Vale? Esta ley obliga a todos los municipios porque todos los municipios tienen algún riesgo especial sometido a esta planificación. Por tanto, ni que sea un municipio de 100 habitantes, tiene obligación de redactar su Duprocin. Cuando empezamos a redactar los Duprocin para los municipios, vimos que era un documento muy complejo, con muchos datos territoriales y datos de contactos, por ejemplo, de elementos vulnerables, de casas aisladas en medio de la montaña que necesitarían ser avisadas en caso de una emergencia, y esta información que se recoge para este documento queda desactualizada en el momento 1, porque cuando, los cambios, ¿no?, que puede haber en toda esta información. Por tanto, ya desde un primer momento dijimos que necesitábamos unas herramientas que fueran estándares y montadas en modelo de bases de datos para que los municipios pudieran actualizar esa información y, por tanto, tener un Duprocin, un documento de protección civil municipal, operativo en todo momento. Estas dos herramientas son el SIGMUS, que ya conocéis y que ahora explicaré la capa donde tenemos esta información, y el PECOM, que es una aplicación web que desde la Diputación de Barcelona damos a los municipios para gestionar emergencias. ¿Vale? Por tanto, cada un territorio tenemos unos riesgos, redactamos una planificación y esta planificación la ponemos en herramientas que nos permiten actualizarla y tenerla siempre operativa. Tengo un vídeo del PECOM, pero que no lo voy a poner para no gastar tiempo, pero aquí tenéis por si lo queréis mirar, ¿vale? ¿Qué hicimos en el SIGMUS? Lo primero que hicimos fue una iconografía para que una vez veamos la cartografía de protección civil de los diferentes municipios, la veamos en continuo. Porque lo que pasaba es que cada municipio redactaba su plan y, por ejemplo, una guardería o una escuela Bressol, pues unos ponían un punto rojo, los otros podían, no sé, un niño haciendo así. Por tanto, era imposible ver lo que pasa en el territorio, porque, como podéis pensar, el incendio forestal no sabe de límites de municipios y, por tanto, cuando hay una catástrofe necesitamos saber qué hay más allá de nuestro límite municipal, qué recursos tenemos o qué elementos vulnerables tenemos más allá. Estos iconos los tenemos, están en nuestra página web, los podéis descargar cuando queráis, ¿vale? ¿Qué cargamos también? Como base para la información de la protección civil, la Generalitat de Cataluña tiene el mapa de protección civil de Cataluña con toda la información de los riesgos
que el SIMUN va a buscar en el momento que se le llama para un municipio. Aquí os muestro las Tierras Arrubiras porque ahora mi ídolo es Rosalía y como sabéis es de este municipio, bueno, de hecho voy a poner este municipio, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis cargada la información de riesgos químicos. Bueno, veis las zonas que cubren sirenas, las empresas. De manera que en el momento que necesitamos esta información la vamos a buscar a las fuentes, ya sean de la ACA, de Bomberos de la Generalitat o del mapa de protección civil de Cataluña. Luego, las capas que construimos nosotros son la capa de vulnerabilidad, lo que llamamos los elementos vulnerables, en el que, bueno, ponemos toda la información de estos elementos con sus riesgos y su información sobre sus titulares, personas de contacto, quién vive, cuántas personas, a qué riesgos están sometidos, etc. Y esta información, gracias al SIMUN, está disponible en todo momento a través de Internet y en una emergencia, pues tenemos esta información asequible en el momento que la necesitamos. Por otra banda, ponemos también los recursos municipales. Toda la información sobre, por ejemplo, un centro de acogida, si hubiera una evacuación, a qué centro de acogida vamos a poner las personas evacuadas y, por tanto, qué capacidad tiene, qué servicios nos puede ofrecer, etcétera, etcétera. También cortes de tránsito, bueno, otras medidas, otros recursos que van relacionados con el riesgo que estamos tratando. Y, bueno, otras capas que ponemos, por ejemplo, son las capas de ya muy de actuación de cada riesgo. En un riesgo de nevadas, por ejemplo, ponemos las rutas de limpieza de nevadas con sus prioridades en las calles para que los servicios de limpieza sepan por dónde tienen que empezar a limpiar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, bueno, el PECOM, lo que os quería explicar del PECOM, hoy no es el día, pero lo que os quiero decir es que es una herramienta que es para gestionar emergencias, para hacer simulacros y también para actualizar el propio documento, ¿vale? Lo considero esta parte súper importante. Es una aplicación web que cedemos gratuitamente a los municipios de nuestra demarcación y que pretende ser la herramienta de gestión de emergencias para todos los municipios de Cataluña. Y tiene una parte de gestión en el móvil, de manera que en una emergencia los actuantes de esta emergencia se han comunicado, se pueden poner las acciones que van haciendo. Y la parte de conexión con el SIMUN es que de manera desatendida por la noche, toda la información territorial de que hemos hablado, que realmente tiene una representación en el territorio, se carga a los elementos vulnerables, se cargan en el PECOM, de manera que a la mañana siguiente el municipio tiene actualizada esta información de los elementos vulnerables para gestionar la emergencia propiamente. Ahora cedo la palabra a la Marta, que seguro que la parte suya de cómo funciona todo el sistema será más interesante para vosotros, pero queríamos haceros esta introducción, ¿no? Bueno, buenos días. Bueno, Esther os ha contado el resultado del proyecto. Voy a explicar muy brevemente el proceso de elaboración para llegar a este resultado. En primer lugar, pues recogimos todos sus requerimientos, que básicamente eran pues que necesitaban muchísimas fuentes de información especializadas en protección civil, algunas eran de acceso pública, otras no. Necesitaba la continuidad territorial, el poder entrar datos de forma masiva, borrar datos masivos y también actualizarlos de forma puntual cuando se requiera. Una gestión robusta de acceso, porque hay datos protegidos, hay datos públicos, etcétera, hay quien puede editar, quien solo consultar, etcétera. Unos canales de distribución de esa información y publicación y unas copias de seguridad, mantenimiento y evolución del sistema. Entonces, pues esto vimos que era factible con la plataforma SIMUN, así que ya empezamos el proyecto. El primer paso que hicimos fue identificar los datos, porque era lo más importante realmente de este proyecto. Identificamos casi unas 50 capas de soporte accesibles mediante WMS, esto fue muy fácil, pero casi 30 capas eran de acceso restringido, entonces aquí pues tenemos que hacer transferencias de ficheros desde otras administraciones de momento, periódicamente, para poder disponer de la información actualizada.
Entonces, estamos deseando disponer ya de la OGC API para que los servicios tengan una forma de, los servicios restringidos tengan una forma estándar de poder también acceder a la información siempre actualizada. Por otro lado, tenemos unas capas propias de elaboración propia, que son, están formadas por dos, son de puntos, una de líneas y una de áreas. La de áreas se genera de forma automática mediante un trigger cuando el usuario edita o inserta una línea de un tipo muy concreto. Estas capas propias pues definimos el modelo de datos, atributos, listas de valores, la leyenda, como ha comentado Esther, es muy importante, edición, configurar su edición, cómo se publican, etc. Los metadatos. Una vez identificados los datos, pasamos a los procesos. Vimos que necesitamos pues, un proceso de carga y recarga masiva de datos bajo demanda de los usuarios, con validación de atributos y de geometrías. Por otro lado, necesitaban poder extraer esta información, una vez que está en la plataforma, pues poderla extraer por todo un municipio o por toda la provincia o por una subzona del municipio. Luego también teníamos el tema del PECOM, necesitábamos poder extraer esta información y transferirla a la aplicación real de la gestión de la emergencia. Lo hacemos con un fichero JSON cada noche. Y finalmente, pues el mantenimiento de toda esta información a través de seguridad, etc. Y el tercer paso fue las aplicaciones, elaborar las aplicaciones y los canales de distribución de esta información. Por un lado, necesitaban visores públicos y visores privados de acceso restringido. Y esto pues ya lo tenemos con Simon. Por otro lado, necesitaban poder editar toda esta información. Y pues como Simon dispone de un módulo de edición, pues ya nos ha quedado también cubierto. Necesitaban la gestión robusta de usuarios, roles, funcionalidades que podían ejecutar y otras que no, etc. Y para esto tenemos el back office de Simon, que es la aplicación que no se ve nunca, porque es el back, pero es la más potente de la plataforma y es la que nos da todo el potencial. Luego los metadatos, muy importantes también, los tenemos en la I de Barcelona, en nuestro catálogo de metadatos. Cuando se cargan masivamente datos de protección civil, automáticamente se actualizan los metadatos. Las descargas a través de Atom Inspire, de las zonas de riesgos naturales, también las tenemos integradas en la plataforma y disponibles en el portal de Barcelona. Todo esto queda enlazado por la plataforma Simon. Y finalmente la aplicación de emergencias, de gestión real de las emergencias del PECOM. Pues estas eran las aplicaciones y canales de distribución que requerían. Y con esto cerramos el ciclo. Tenemos la definición de los datos, los procesos, las aplicaciones. Entonces, cuando hay cambios en la normativa, por ejemplo, recientemente hemos incorporado un nuevo riesgo, pues hemos redefinido un poquito los datos, los procesos, las aplicaciones. Entonces, es un ciclo cerrado, pero vivo en todo momento. Y ya para acabar, 4 conclusiones. Simplemente, pues, hemos podido constatar pues, que con la plataforma Simon, por un lado, nos ha obligado a estandarizar esta información, que de hecho era el objetivo que tenían el departamento de Esther, que quedara todo estandarizado. Y además, como el resto de diputaciones de Cataluña también tienen la plataforma Simon, pues lo están también adoptando. Y igualmente ya tenemos también en Tarragona y Lleida el mismo modelo de datos y bueno, todo igual. Con lo cual estamos consiguiendo una continuidad territorial homogénea de toda la comunidad autónoma. También estamos asegurando que el ayuntamiento en todo momento pueda actualizar estos datos cuando lo requiera. Y finalmente el acceso. Estamos asegurando con el back office de Simon pues, disponer de un acceso restringido para la Generalitat, para ayuntamientos, para los cuerpos de emergencias, etcétera. Y también un acceso público para que el ciudadano conozca la vulnerabilidad respecto a los riesgos en el territorio y los recursos que tiene a su disposición en el municipio.
Y ya está, esto era lo que quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que es un ejemplo clarísimo de cómo se adapta la tecnología a los usuarios y no al revés, que muchas veces parece que los usuarios se tienen que adaptar a la tecnología. Me parece súper interesante. Muchas gracias. Yo creo que ponemos el correo porque no da tiempo de hacer preguntas. Vale, ¿vale? Bueno, y la tercera, sí, estoy aquí. La tercera presentación que tenemos se llama Los mapas hablan por sí solos y lo interesante de esta sesión es que hemos pasado de tener un registrador a tener técnicos en sí, a tener ingenieros de protección y ahora tenemos una periodista. Ella es licenciada en periodismo, trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y es técnica de comunicación y dirige la comunicación del Sistema General de Innovación e Información Urbana de la subdirección. Vale, pues nada, Marta, es Marta Martín, ya, cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias Amalia por tu presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, a las pantallas siguiendo tu intervención. Y gracias por supuesto a la organización de las jornadas, a la SCIDE por permitirme compartir con todos vosotros y vosotras la estrategia de comunicación que estamos desarrollando a cabo en nuestro proyecto. ¿Perdón? ¿No? Ponte el otro si quieres. ¿El otro? Vale, comentaba que, bueno, después de los agradecimientos a Maya, a la organización y a vosotros por estar aquí, voy a presentaros la estrategia de comunicación que estamos desarrollando en la Subdirección General de Innovación e Información Urbana, que es la que gestiona el geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Y lo voy a hacer intentando responder a la cuestión que veis en la diapositiva inicial, que el equipo de geoportal se planteó hace ya tiempo. Los mapas hablan por sí solos. Antes de intentar dar respuesta y argumentar por qué pensamos que sí, aunque tímidamente, quiero presentaros quiénes somos en el equipo de Geoportal. Detrás de Geoportal estamos en la Subdirección General de Innovación e Información Urbana, una unidad del Ayuntamiento de Madrid que depende de la Dirección General de Planificación Estratégica y que se ubica en el área de desarrollo urbano. Es una de nuestras competencias el Geoportal municipal, pero no es la única. Tenemos asignada por Junta de Gobierno la competencia en el callejero oficial y en la cartografía oficial. Llevamos la innovación en nuestro ADN y incorporamos tanto a la producción cartográfica como a la información urbana, los datos georreferenciados y somos los responsables del visual urbanístico del Ayuntamiento de Madrid. Dicho esto, retomo la pregunta inicial, ¿los mapas hablan por sí solos? Para deciros que sí, si me permitís decirlo de esta manera, tímidamente. Como sabéis, el Geoportal ofrece acceso a la información georreferenciada del Ayuntamiento de Madrid en forma de servicios de data OGC estandarizados, en los ficheros, en los formatos de ficheros más populares, y lo hace incorporando una serie de metadatos que dan una información muy completa sobre su linaje, sobre su estructura, sobre su sistema de coordenadas, etc. Es una información realmente completa y permite que los profesionales de los sistemas de la información geográfica seáis capaces de identificar esa información. Sin embargo, nosotros en Geoportal tenemos un reto desde hace ya tiempo y es pensar que nuestros recursos no son exclusivos de los profesionales SIC, sino que tienen que llegar a toda la ciudadanía porque son de todos y para todos. Es en este punto donde nos planteamos la necesidad de comunicar y la pregunta que nos hacemos es hasta dónde queremos llegar. La diapositiva que veis ahora en pantalla resumiría un poco el proceso que ha vivido en la comunicación en la subdirección en la que trabajo. Tenemos una situación inicial, que es el nacimiento de Geoportal en mayo de 2019. A partir de ese momento se pone en marcha el portal de datos georreferenciados que ofrece el acceso, consulta, visualización y descarga gratuitas de la información geográfica que produce el Ayuntamiento de Madrid y de datos con componente espacial. Y es en ese momento cuando se ponen también en marcha los mecanismos de difusión inicial. Es necesario difundir los recursos que se han publicado en el Geoportal. Inicialmente es una comunicación amateur, como llamamos, puesto que es el propio equipo técnico del Geoportal, geógrafos, ingenieras, delineantes, aparejadores, etcétera, quienes se encargan de difundir esos recursos en los distintos canales que ponemos en marcha. Por supuesto, el principal es la página web, geoportal.madrid.es, pero en ese momento también arranca nuestra cuenta de Twitter, los canales que tenemos en las páginas corporativas, madrid.es, en la intranet, etcétera, y se nos plantea la necesidad de comunicar mucho más allá. Sentimos esa necesidad y tenemos que generar una estrategia de comunicación. ¿Cómo ponemos en marcha la estrategia de comunicación? Pues por un lado con la creación de un programa de empleo temporal que ocupo yo desde enero de 2021,
Y por otro lado, con el desarrollo de una de las primeras tareas que se me asigna en el puesto, que es un plan de comunicación, la elaboración de un plan de comunicación. Hay que protocolizar la comunicación que desarrollamos en la subdirección, tenemos que definir claramente qué objetivos tenemos, qué herramientas tenemos, hacia dónde queremos llegar. Y el primer plan de comunicación se presenta de forma oficial, el primer plan de comunicación de la Subdirección General de Innovación e Información Urbana se presenta de manera oficial en marzo de 2021. A grandes rasgos, el plan de comunicación, como digo, es un documento que recoge las pautas básicas de difusión de los recursos del geoportal y de toda la subdirección. Es un documento que se divide en 5 áreas de trabajo: conocimiento, acción, uso, personas y apoyo, y que establece, es el eje vertebrador de nuestra actividad comunicativa. Tiene distintos puntos en su interior desarrollados, pero 3 de ellos resultan especialmente básicos, que son los objetivos, las acciones de comunicación y la evaluación. Como objetivo nos planteamos desde incrementar el uso de los recursos del geoportal, por supuesto, incrementar el uso de los visores, potenciar la retroalimentación entre canales, consolidar los perfiles en redes sociales, etc. Es un abanico muy amplio de objetivos los que se plantea la subdirección con la creación de la comunicación profesional. Las acciones de comunicación son los retos e indicadores que nos vamos a plantear cumplir en cada ejercicio del plan. Nuestro plan es anual, determinamos cuáles son los retos que queremos conseguir, desde un tanto por ciento más de seguidores en tal red social hasta la participación en 2 eventos externos anuales mínimo, etc. La evaluación la mencionaré un poquito más adelante. El documento del plan de comunicación recoge, por supuesto, nuestro público objetivo. Como decía, no solo sois los profesionales de los sistemas de información geográfica, sino que nos planteamos llegar desde la partida municipal de nuestra propia área de gobierno o desarrollo urbano, el resto del ayuntamiento, otras administraciones públicas, ciudadanía, sociedad civil, universidades, etc. La verdad es que es muy ambicioso nuestros objetivos. También establece, porque no debemos olvidar, que el geoportal se enmarca en una comunicación institucional del Ayuntamiento de Madrid y que existen unos documentos de consulta que son obligados que recogen pautas de publicación en distintos canales de comunicación, desde nuestro espacio en madrid.es, en la intranet, etc. Esos documentos están enlazados en el primer plan de comunicación y, por supuesto, resalta la importancia de contar con los recursos adecuados para poder desarrollarlo. Recursos técnicos y humanos, pero también económicos e informáticos, por supuesto. Y mencionando en este punto un poco la evaluación, es importantísima la medición y evaluación, puesto que nos va a permitir saber si estamos trabajando en la línea que queremos trabajar o tenemos que corregir alguna de las acciones planteadas. Y, por supuesto, la evaluación nos va a permitir saber medir los resultados conseguidos y mejorar las acciones de comunicación de cara al plan de comunicación del ejercicio siguiente. En cuanto a los canales de difusión, suele ser un error pensar que cuantos más canales de difusión tengamos abiertos, más difusión vamos a tener. Abrir un canal de difusión realmente no es complicado, es una cosa muy sencilla. Lo realmente complicado es mantenerlo con contenidos de calidad que interesen al público que nos está siguiendo. Nosotros tenemos distintos canales, la verdad. Geoportal.madrid.es, nuestra página web es el principal, evidentemente, y tenéis toda la información del geoportal. Pero no es el único, porque el geoportal se marca en la subdirección. Tenemos el perfil de LinkedIn de la Subdirección General de Innovación e Información Urbana y además tenemos una newsletter mensual en la que presentamos las noticias y novedades en las que estamos trabajando, el canal de Twitter de Geoportal, la cuenta de YouTube de Geoportal, los distintos contenidos que publicamos en las páginas corporativas, en madrid.es, en la intranet, en Aire, en Museo de Electrónica, en Transparencia y en alguna otra que luego mencionaré. Detrás de estos canales de difusión, lógicamente, no hay una sola persona de comunicación, no hay una periodista que sea capaz de llegar a todo. La comunicación es parte de todo un equipo de trabajo. No una o dos personas pueden sacarla. Por supuesto, hay parte del equipo que va a generar los contenidos, que va a nutrir de contenidos la difusión, porque sin trabajo no hay nada que comunicar. Va a haber una parte del equipo que va a orientar a la persona que redacta, que en este caso soy yo, sobre cómo enfocar las informaciones, puesto que yo soy periodista, no soy técnico, sí. Va a haber una parte que se implique en la comunicación y va a haber otra parte que se implique en la propia publicación. Nos implica a todos, vaya. Establecer un plan de comunicación en la subdirección nos ha permitido definir la hoja de ruta que veis en pantalla, un proceso de trabajo realmente metódico. Se planifica, se ejecuta, se mide y se evalúa. Prácticamente nada se deja al azar en la comunicación del geoportal y de la subdirección, todo está planificado y según esa planificación se lleva a cabo la ejecución. Medición y evaluación, he hecho una ligera mención, es vital porque pensamos que lo que no se mide no se puede mejorar y con los resultados de esa medición vamos a poder evaluar cómo ha sido el cumplimiento.
En esta hoja de ruta son determinantes dos elementos. Por un lado, lo que es el equipo, que ya he dicho que estaríamos implicados desde el equipo directivo, técnico, comunicación y publicación, prácticamente todos los componentes del equipo. Y por otro lado, una serie de herramientas de apoyo que nos permiten sacar el trabajo a diario. Nuestras herramientas son realmente sencillas, no somos muy sofisticados a la hora de trabajar los contenidos con herramientas, vaya. Distinguiríamos entre lo que son las herramientas de gestión de contenidos, de edición y de apoyo. En herramientas de gestión de contenidos, pues, por ejemplo, planificamos con Microsoft Planner, calendarizamos con un libro de Excel, programamos cuando nos lo permite la herramienta en cuestión con el programador interno de Twitter, etc. En edición, sobre todo de contenidos de signo gráfico, de material gráfico, vídeos, imágenes, etc., nosotros trabajamos con una amplia variedad de herramientas, desde Adobe Creative, que conlleva licencia, hasta aplicaciones más de uso libre, como puede ser fotos de Windows, PowerPoint, etc. En cuanto a las herramientas de apoyo, sí me gustaría hacer hincapié en un aportador de URLs que utilizamos con muchísima frecuencia, que es el que integra nuestra consola de contenidos web, con la que trabajamos los contenidos de las páginas corporativas, de Madrid.es, de Sede Electrónica, de Aire, etcétera, y que nos permite generar una URL corporativa con una raíz que comienza con madrid.es/go y termina con el nombre que se decide para la URL aportada. Pensamos que le da un punto más a nuestra imagen y la verdad es que antes utilizábamos brand.org y desde que hemos descubierto desde que empezamos con más mecanismo es el que usamos. Como herramientas de apoyo también tenemos herramientas de Microsoft como SharePoint, como Teams o como OneDrive, que nos permiten no descuidar la comunicación con el propio equipo de trabajo. Nosotros estamos en la subdirección, 30-35 personas, muchas veces damos por supuesto que la comunicación les llega a través de la difusión externa o a través del portal municipal. Sin embargo, pensamos que también hay que informarles directamente a ellos, que se sientan parte de este proceso de comunicación. Me gustaría hacer una pequeña mención a lo que consideramos que pueden ser nuestras buenas prácticas comunicativas. Por supuesto, los contenidos de elaboración propia siempre, las informaciones siempre valorando el punto de interés, programamos, calendarizamos, difundimos todos nuestros servicios y las actividades que desarrollamos desde la subdirección, lo hacemos con coherencia, con un propósito definido, de manera variada. Cuidamos en exceso lo que es la estética del mensaje, pensamos que hay que cuidarlo, la ortografía por supuesto, respetamos al máximo las normas que el Ayuntamiento de Madrid nos invita a cumplir, de comunicación clara, de lenguaje inclusivo, y tenemos dos buenas prácticas que entiendo que van un poco en nuestro ADN, que es la interacción inmediata con quien se pone en contacto con nosotros, ya sea a través de Twitter, a través de LinkedIn o a través de un correo electrónico, que va a encontrar respuesta inmediata, pues pensamos que eso es lo que nos está pidiendo. Y por otro lado, no somos partidarios de bloquear ni de no escuchar opiniones que no nos guste escuchar. Pensamos que las opiniones deben ser libres y abiertas y pensamos que como servicio público, de hecho, recibir opiniones abiertas y libres nos va a permitir mejorar el trabajo que realizamos en la subdirección. En cuanto a las menciones y los retweets con comentarios, los utilizamos sin abusar, puesto que pueden convertirse en spam. Y estamos poniendo en marcha ahora, arrancando los mecanismos de hashtags, etiquetas propias que comienzan con el prefijo geo, que utilizamos para, como geonovedad para presentar un nuevo conjunto de datos, geojornadas Madrid para nuestras jornadas de geodatos, etc. Las buenas prácticas comunicativas son comunes tanto a la comunicación interna como a la comunicación externa que desarrollamos desde la subdirección. Pueden parecer similares, pero realmente tienen objetivos muy diferentes. La comunicación interna, por ejemplo, estaría encaminada al reconocimiento interno en el proceso de transformación digital. Estamos en el camino más que adecuado en ese campo, puesto que la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid establece su trabajo a través de un decálogo de transformación digital y en ese decálogo incluye como punto, como uno de los puntos, el punto cuarto, si no recuerdo mal, el Madrid Género Digital, que es una herramienta que estamos desarrollando desde el departamento desde la subdirección, desde el departamento de cartografía e información urbana de nuestra unidad. También tenemos como objetivo, por supuesto que no descuidamos, el incremento de productores de datos. Entendemos que cuanto más servicios podamos ofrecer a todo nuestro público objetivo, muchísimo mejor el geoportal, mucha más usabilidad. Y en cuanto a la comunicación externa, nos volcamos especialmente en convertirnos en una referencia en geodatos e innovación. A ambas comunicaciones que han demostrado tener una potencia realmente sorprendente, contribuyen de manera notable las jornadas de geodatos que anualmente organizamos en el Ayuntamiento de Madrid. Nuestra página web, que es otro canal de difusión de las jornadas, geojornadas.madrid.es,
informará no tardando de las nuevas fechas de la quinta edición. Ya tenemos reservadas las fechas del 22 y 23 de marzo. Os invito a todos y a todas a que las reservéis para acudir a esta cita con la innovación en cartografía y atención referencial del Ayuntamiento. Y realmente las jornadas de geodatos son un escaparate brutal para la difusión de todos los recursos que tenemos en marcha en la subdirección. Además, estamos contando con las colaboraciones de profesionales de reconocidísimo prestigio que dan también ese empuje importante a lo que es el plan de comunicación. Por último, para ir finalizando, nosotros somos de la opinión, ya lo he mencionado en mi intervención en alguna ocasión, de que lo que no se mide no se puede mejorar. Los datos nos hablan, tenemos que escucharlos y tenemos que saber interpretarlos. Utilizamos para la interpretación de los datos dos herramientas gratuitas de Google que muestran una potencia realmente grande. Por un lado Analytics y por otro lado Studio. Dan muchos datos sobre el tipo de audiencia, sobre las visitas, sobre el comportamiento del usuario, etc. Igualmente, preparamos un dossier anual, un dossier de impacto en prensa, que elaboramos con otra herramienta de Microsoft Swile, que nos permite medir el número de publicaciones que hemos tenido en medios de comunicación. Realmente gusta ver que el trabajo de todo un año, en el que nos hemos implicado todo el equipo de la subdirección, tiene los resultados que luego tiene. Nosotros tenemos dos palabras que combinamos con cierta frecuencia, por un lado saber y por otro lado hacer. El equipo de la Subdirección General de Innovación e Información Urbana sabemos hacer y desde comunicación del equipo tenemos que hacer saber. Y eso era lo que quería contar sobre la estrategia de comunicación que hemos puesto en marcha. Facilito mi correo de contacto en la presentación, lo podéis ver ahí. También facilito el genérico de la subdirección, sginnovacion@madrid.es. Si queréis, si necesitáis que resolvamos alguna duda, pues ahí estamos todo el equipo para intentar resolverla. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Creo que has dicho aspectos que nosotros nunca tenemos en cuenta, los técnicos. Sí, gracias. Por último, pero no por ello menos interesante, nos van a hablar precisamente de la evolución del Sigmund y del nuevo administrador. Ellos son Gemma Page, que es técnica de promoción y desarrollo local y responsable del Sigmund en la Diputación de Girona, y él es Marc Rosers, que es jefe de departamento de cartografía del SIGME, con la tarea de ser responsable tecnológico del proyecto SIG corporativo de la IDE de Menorca, y ha participado en el desarrollo de la plataforma Sigmund, que ahora nos presenta, ¿no? Venga, pues. Bueno, con este tiempo te pregunto, ¿habéis medido cuál es el resultado? Pues sí, la verdad es que la evolución que no sé si me escucha, tengo que presionar. Sí, como digo, la medición y evaluación realmente es importante en nuestro trabajo, y la evolución que hemos experimentado ha sido muy potente. Desde 2019 teníamos, por ejemplo, de media 900 páginas vistas, actualmente estamos en 200. 4.000 y pico usuarios diarios. La verdad es que pensamos que estamos trabajando en el campo de la comunicación y de nuestro recursos, pero también sí, gracias a ella. No sé si tenéis alguna pregunta y aprovechamos el tiempo para Marta. Yo quería hacer una pregunta respecto a la comunicación, claro, a nivel de usuario más técnico, y luego explicar al ciudadano, sobre todo de pensar un poco en las IDEs, de información que ofrecemos, de cara a los alumnos, de conocimiento de la ciudad, de un poco de intentar ir buscando esos visores
que son tan llamativos para los pequeños, ¿no? Para la primaria, educación primaria y secundaria, que creo que puede ser una experiencia. Nosotros la verdad es que estamos muy atrevidos con todos los tipos formativos y, por ejemplo, este año hemos desarrollado un taller de lo que es Juan Faustino en un centro escolar de niños de primero de primaria. Realmente pensamos que esos son el futuro de nuestro campo de trabajo. Entendemos que no debemos descuidar ningún campo y también entendemos que hay que darle la información no solo en forma de servicios de mapas a la ciudadanía. Ayer mi compañera Elena explicaba en su exposición por la tarde en los visores que estamos desarrollando, visores temáticos, mucho más comprensibles para las personas que no tenemos conocimientos tan profundos como tenéis por visto de las tecnologías de información geográfica. Esta es la base de la... ¿Lo tenemos ya arreglado? Lo podría decir también, pero aquí no hay que ver que yo no conozco el lado. María Persona, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. Mira, yo quería saber si tenéis algún conjunto de datos que habéis identificado que es de especial interés para los ciudadanos. O sea, algún conjunto de datos sobre el que veáis que hay muchas más consultas y solicitudes. Tenemos muchos, tenemos la ventaja de que tenemos un amplio abanico temático de conjuntos y todo lo que está relacionado, por ejemplo, con Madrid 360, tiene una consulta solicitada, la recogida de seres en Madrid, en las zonas SER, de aparcamiento, de estacionamiento limitado, pero luego también hay servicios que pueden llegar a sorprender. Tenemos un servicio de ejercicio para mayores que está en colaboración con el área de familia del Ayuntamiento de Madrid y que son los mayores de 65 años los que lo utilizan y es uno de los servicios que más han gustado en estos servicios. La verdad es que, bueno, es una alegría saber que al final el trabajo gusta. Gracias. Bueno, ¿qué os parece que podemos hacer? Empezar a contarlo aunque no lo veamos, nos lo contáis. Yo, Amalia, si me permites, y aprovecho y me siento un par de informes que me gustaría, porque es verdad que a veces pensamos que dentro de la comunicación hay una única persona, y sin embargo nosotros, ya lo he dicho, en el equipo de trabajo, trabajamos con reuniones, es decir, que nos reunimos primero los jefes de proyecto, después se una organización de comunicación de contenidos, después el equipo de publicación, o sea que la planificación lleva un proceso en el que estamos muchos implicados. Eso sí me gustaría subrayarlo porque no me ha dado tiempo de contar los pocos minutos que teníamos. Gracias. Sí, sí, pues necesitamos un informático de la sala. Bueno, si queréis empezáis un poco a contarlo. A ver, tenemos que ir a otra. Gemma, si quieres, como luego vais a poder ver la presentación, seguimos porque si no, no nos da tiempo a terminar todo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Disculpad los problemas técnicos, cosas que pasan, cosas del directo. Nada, como ha dicho Amalia, ¿no? La ponencia la vamos a dividir en dos partes, vamos a intentar ser rápidos, ya que sabemos que tenéis muchas ganas de ir al desayuno, ¿verdad? La primera parte la llevaré a cabo yo, soy Gemma Pérez, responsable de Multiplicación de Girona, y eso, hablaré un poco de los antecedentes de evolución del SIMUN, os explicaremos lo que ha explicado la Diputación de Barcelona de dónde viene, y la segunda parte irá a cargo de Marc Rosés, jefe de Departamento de Cartografía y de Menorca, que hablará un poco del desarrollo del SIMUN, que ahora nosotros llamamos SIMUN 3, ¿no? Sin más preámbulos, pues, en la sala seguramente muchos de ustedes evidentemente conocen el proyecto, pero hablaremos que
Para los que no sepan de qué estamos hablando, Sigmund es una plataforma para la gestión territorial municipal multiusuario que facilita la creación de aplicaciones SIG web y nos permite la consulta y la gestión de información geográfica. Dispone de un módulo que comentaba Marta que permite administrar el sistema, el back office. Nos permite agrupar y configurar agrupaciones de municipios varios. Es una plataforma fácilmente ampliable que utiliza estándares OGC, es decir, WMS, WebAPI, etc. Y finalmente ayuda a cumplir la directiva SPARC y toda la normativa concordante. Pues ahora ya que sabemos que es Sigmund y aunque no lo podamos ver, ahora mostraríamos una imagen del administrador Sigmund. Es el que estamos utilizando en este momento. Es un módulo Sigmund que permite la creación de aplicaciones combinando distintos parámetros. Los parámetros permiten múltiples combinaciones que se basan con un modelo de datos, ¿vale? Se puede hacer con distintos territorios, diferentes usuarios, también distintos roles, con tareas específicas. Siempre tiene un árbol de capas de cartografía cargado, creamos aplicaciones y al final con los servicios OGC. Este modelo de datos que os estaba comentando permite combinaciones infinitas según las necesidades que tengamos, ¿no? Y en resumen, el modelo de datos es abierto en 5 grandes puntos, ¿vale? Es abierto en la libertad de elección de las fuentes de los servicios de mapas. Es un modelo de datos abierto independiente del modelo de datos que esté utilizando información territorial corporativa. Es un modelo abierto porque permite acceso a la información. También es abierto de sinónimo de interoperable y realmente nos permite hacer aplicaciones personales para el cliente, ¿no? En definitiva, la filosofía de nuevo Sigmund que estamos creando ahora en estos momentos, que os explicará más, es totalmente abierta. ¿Qué más? Os he hablado de qué era Sigmund, de qué es el administrador, os hablaré un poco de las aplicaciones. Es una pena porque ahora os quería mostrar un ejemplo de las diversas aplicaciones Sigmund que tenemos. Son visores web, responsive y personalizables. Ahora quería mostrar un ejemplo de todos los miembros que somos de la red de Sigmund, ¿no? Pero os haré un poco de resumen, ¿no? Los podemos dividir en 3 grandes grupos. Tenemos el primer grupo, sería el funcionamiento de un visor. Teníamos el visor de la Diputación de Barcelona, que podían ver el visor del municipio. En segundo lugar, teníamos 2 visores, por ejemplo, uno de Menorca y otro de alertas de inundación de Mallorca. Que Lo creemos. ¿Os lo creéis? Existen. Son todos distintos. de memoria, ¿no? Todo de memoria. La diferencia con el de Barcelona que os comentaba, uno puede ser municipal y los otros serían de ámbito supramunicipal, ¿no? El segundo tipo de visor sería visor aplicación. La aplicación nos permite la edición, ¿vale? Luego hacemos un paso más, ¿no? Tenemos diferentes aplicaciones concretas, el mantenimiento de callejero, puerto de calor en Tarragona, el mantenimiento de callejero que tenemos en Barcelona, en Lleida, en Girona. Y también tenemos censos de actividades económicas, de aplicaciones que nos permiten eso, la edición, tener usuarios, roles concretos para diferentes servicios de las aplicaciones, obviamente local, que esté utilizando el Sigmund. Se puede ver encerrado para editar y en público tenemos una capa de acceso a la resto de los usuarios. Y finalmente tenemos otro tipo de visor, aplicación, que está restringido con la geolocalización. Es decir, unimos el Sigmund con, integramos, por ejemplo, a gestores de expedientes, ¿no? En Menorca tenemos un caso y en Girona también tenemos a gestores de expedientes municipales que gracias a la geolocalización, es decir, dentro de una expresión coordenada, una referencia catastral o bien a una dirección postal, se habla en Sigmund con la integración de expedientes y vemos en un mapa estos expedientes. Aquí en realidad el usuario no está editando, sino que está llamando a otra aplicación para ver cómo funciona. En conclusión, vemos que tenemos, bueno, no veis ninguna imagen, No vemos nada. os lo podéis imaginar, pero tenemos diferentes presentaciones, ¿no? Cada uno según las necesidades, ¿no? Pero en realidad es donde nace el Sigmund, ¿no? El Sigmund ahora ya tiene un tiempo, es un proyecto que se desarrolla en 2003 a través de un Interreg Surveo, una iniciativa comunitaria. Y en 2004 se pone en funcionamiento el Sigmund 1, ¿no? En 2006 se crea la red europea Sigmund como tal y en 2010 se crea la plataforma que ahora conocemos, que es de gestión territorial municipal multiusuario, y se publica el Sigmund 2, ¿no? Que es el que estamos utilizando. Pero llega el 2021, ¿qué nos pasa, no? Pues que el Sigmund 2 es fantástico, pero la tecnología va muy rápido, ¿no?
y nosotros se nos está quedando un poquito, ¿no? Le falta un poco de pilas, un poco obsoleto, y al final los problemas más grandes que hemos encontrado es que la tecnología sí no soporta, ¿no? Tecnologías que existen ahora que serían fantásticas y no podemos utilizar, y que ahora el Sigmund 2 no es 100% responsive. Por eso estamos trabajando en el Sigmund 3. Todos los detalles, Marc. Pero ¿qué somos? ¿No? La red europea Sigmund, ¿qué somos? Pues somos 11 socios actualmente. La presidencia la ostenta el Consejo Insular de Menorca, el secretario ejecutivo de la Diputación de Barcelona y los restos integrantes somos Diputación de Lleida, Tarragona y Girona, Consejo Insular de Mallorca y de Ibiza, el Departamento de Pirineos Orientales, de aquí del sur de Francia, la Asociación de Municipios de Terra Transmontana de Portugal y la Universidad de Barcelona y de las Islas Baleares. Todo este proyecto lo tenemos en gobernanza con UNIZAR, en la Universidad de Zaragoza. Y finalmente os queríamos presentar nuestra página web, la página web de la red, que para que ustedes apuntar, sigmund.org, donde encontraréis toda la información que os he comentado. Tenemos casos de usos interesantes. Allí ya veis que somos muchas administraciones públicas presentes, que somos muy diversos, no lo podéis ver, pero lo imagináis. La red es muy enriquecedora. Y nada, os animamos a todos, a que quien quiera formar parte de ella, estaremos encantados. En la página web encontraréis la forma de poder formar parte de ella, es decir, a través muy sencillo, un protocolo. En realidad funcionamos muy sencillo, no somos una red que tenemos una cuota fija anual, sino que funcionamos como una cooperativa, más o menos, según nuestras necesidades cada uno desarrolla, ¿no?, módulos, aplicaciones, especificaciones concretas para resolver los problemas del día a día, y lo que hacemos es ofrecerlo a nuestros compañeros y que puedan utilizar y reutilizar la información. Marc os hablará un poco del Sigmund 3, sin verlo será difícil, pero para los compañeros que están en streaming. Se están grabando las sesiones, entonces cuando queráis acceder a ellas, lo que ellos van a explicar ahora, a partir de ahora, luego de eso se va a quedar grabado. De acuerdo. Bueno, ya es un poco abstracto que os voy a explicar, pues si no lo veis, luego no sé, si tenéis que decir el café directamente, pues... A ver, os voy a mostrar un poco, os voy a intentar explicar en qué estado está el Sigmund 3. El Sigmund 2, que es un poco abstracto, conceptualmente son dos piezas. Un administrador que permite montar visores clientes. El administrador configura escritorio, usuarios, roles, capas, servicios. Puede montar cualquier tipo de aplicación y tienes visores clientes que permiten ver esta organización previa. Las dos tecnologías tienen más de 10 años y nos han quedado obsoletas, tanto el administrador como el cliente, y estamos en la fase 3 del proyecto. Después hace 20 años que funciona, y básicamente hemos hecho dos cambios tecnológicos importantes respecto al modelo 2 y al modelo 3. Básicamente es que en el modelo 3 tenemos una API REST. Esto quiere decir que el módulo administrador y el módulo cliente, en lugar de atacar directamente la base de datos, se entienden con una API REST. Esto facilita que si alguien quiere desarrollar funcionalidades o componentes nuevos en el cliente o en el administrador, no tenga que operar directamente en la base de datos. Otro cambio del modelo importante es que hace años todo el tema del código libre estaba menos estructurado que ahora, y ahora realmente el proyecto está colgado en un repositorio en GitHub, todo el despliegue se hace a través de herramientas de compilación, de testeo, se está instalando en distintos repositorios en Docker, hay herramientas para el monitoreo, o sea, todo el circuito está cerrado. No es que haya una empresa que tenga el código fuente, lo compile, le ponga la administración, sino que realmente todo el código está colgado. En la presentación veréis el circuito, hay una página web que es github.com/sigmund, donde está todo el código actual del administrador y de los distintos que ofrece la API. Para gobernar todo este proceso hace falta una entidad que esté gestionando todo el proyecto, en este caso es la Universidad de Zaragoza. Y ahora os quería mostrar un poco cómo está el Sigmund 3, lo que pasa es que no lo vais a ver. Entonces, básicamente es tener en presente que es un administrador que permite gestionar los contenidos, capas, permisos, accesos a bases de datos y demás, y aparte distintas funcionalidades. Esto está hecho en el Sigmund 3. El administrador ya está funcionando bajo esta nueva estructura. Entonces nos encontramos en el punto de que nos falta un visor cliente en esta nueva estructura.
El visor cliente es lo que contempla el proyecto, porque si tienes un administrador, vas creando distintos proyectos, y todos estos proyectos no los puedes ver, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, estábamos ahí empujando para hacer un nuevo visor cliente, Sigmund 3. Y ahora, cosa de unos meses, nos planteamos, ostras, ¿y si contratamos a una empresa de fuera que haga el visor de cero, que es lo que hemos hecho en distintas ocasiones, o nosotros en Menorca, hace tiempo que apostamos por la reutilización de APIs. En nuestro caso, nuestros visores de IDE hace mucho tiempo que están utilizando la API de Sigma, que están por aquí, ya si quedan muchas flores siempre, pues los vamos a tirar. Es una API muy robusta, es una API que ellos utilizan para gestionar sus propios visores y que han tenido la delicadeza y amabilidad de ponerla en repositorios en GitHub. Es una API que constantemente van evolucionando y manteniendo, con lo cual nosotros la hemos cogido y hemos creado de forma muy fácil visores con esta API. La API permite cambiar el layout, y bueno, llevamos unos años creándonos con esta API y estamos muy contentos. Y pensamos, ¿por qué no hacemos el experimento de coger el JSON que nos devuelve la API REST del administrador Sigmund y en lugar de hacer un visor de cero, aprovechamos algunas de las APIs existentes para hacer un cliente nuevo? Dio sorpresa, en muy poco esfuerzo empezamos a tener visores que funcionaban muy bien. Toda la integración de capas, cargas, transparencia, hacer un de info, dibujar, localizar, incluso la edición, selección espacial, todo esto no hemos rascado nada de código, porque todo esto ya viene integrado en la API que hemos utilizado. Hemos hecho el experimento con dos APIs, con la API de Tracasa y con la API de CENIC, y también nos ha ido muy bien. Las APIs son conceptualmente un poco distintas. La de Tracasa está más enfocada en muy pocas líneas de código, pero un visor muy robusto, pero muy compacto, es decir, meter mano en la API para hacer una funcionalidad nueva es más complejo. Y la API de CENIC está pensada más en trabajar en plugins, en módulos, que después tienes que interconectar entre ellos, pero permite especializar mucho más el visor cliente. Hemos hablado con las dos instituciones que están detrás de estas dos APIs, el respaldo que hemos obtenido es enorme, o sea, estamos muy contentos de que tampoco sea un experimento que hayamos hecho y que haya quedado ahí como, bueno, ya veremos. Y hemos ido un poco más allá, con lo cual hemos redactado un pliego de condiciones técnicas que está aprobado y empieza a haber empresas que están empezando a desarrollar los nuevos visores Sigmund 3, pero reutilizando las APIs de Tracasa inicialmente, pues se va a proceder también a la API de CENIC. Me gustaría que vierais el experimento que hemos hecho, de coger un visor pelado, parsear el JSON que viene en el API REST del Sigmund administrador y mostrar un visor cliente. Pero como lo podéis ver, pues aquí tenéis que creer y si lo tenéis que ver, yo os lo pongo. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicar? Básicamente, el estado que estamos ahora, pero hacer hincapié en un par de cosas. Una es, el proyecto Sigmund es un proyecto grande, que estamos mucha gente detrás. El equipo humano que está detrás nos conocemos hace mucho tiempo y es un proyecto que nos gusta, impulsamos y hay muy buen ambiente y eso es importante. Y hemos apostado por volcar realmente todo el código del proyecto en código libre, en aprovechar APIs existentes para poder dar cabida al tejido empresarial que pueda desarrollar visores y funcionales en el cliente y realmente animar a que si hay administraciones públicas que necesiten crear visores distintos para territorios distintos, en usuarios, con distintas funcionalidades, pues que está así, ¿no? Que no cuesta nada, que no vamos a comisión y que nuestra idea es que si alguien quiere colaborar, se puede adherir y cuando quiera, pues colaborar. Y pedir disculpas porque no hemos podido mostrar esto y